Las profundidades de Dios. No vienen esos tipos que andan en la red atacando a otros. Las profundidades de Dios viene a gente que busca profundo. A gente profunda. Tú nunca serás un cristiano de profundidad mientras no busque a Dios con profundidad. Tú no puedes detenerte solo en venir el domingo o sentarte ahí para complacer a tu esposa. Bueno, por algo comenzaste, gloria a Dios. Pero ya tú tienes que ir a lo profundo. Las pescas milagrosas no están en la orilla. La pesca milagrosa está en las profundidades. Jesús dijo: vete mar adentro, boga a lo profundo. Y yo hoy oro para que Dios te saque de la orilla. La gente de la orilla siempre está traumada. La gente de la orilla siempre está pensando en qué están diciendo de ellos. Pero la gente profunda está tirando la red, pescando, agarrando cosas grandes para Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ahora quiero que leamos algunos versos y quiero darle algunos puntos importantes muy breves. Lucas capítulo 6, verso 12. La Biblia dice: aconteció en aquellos días que él salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Pasó la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Había más, pero escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo, y a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oiga esto: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. ¿Dónde se detuvo? En compañía de sus nuevos discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Vamos a dejarlo allí. Estos versos bíblicos, cuando yo comencé a leerlo anoche, yo vi una clave sobrenatural para operar en lo sobrenatural, en milagros y señales y prodigios. En este capítulo 6 de Lucas, creo que fue Lucas 6, ¿verdad? 6. Hay 3 cosas que puedes aprender de ese capítulo sobrenatural. Primero, la oración. 4 cosas: la oración. Segundo, la dirección de Dios. Él oró y tomó y eligió apóstoles o discípulos. Y una de las cosas que aprende es la sanidad y la liberación. Pero el verso que leímos, vuélvelo para atrás, creo que el verso 4, dice: y vinieron de todas Judea y de Sidón y de todo alrededor, escúcheme, para oírle y para ser sanado. Eso es poderoso. Próximo verso, no hay que estar. Para oírle y para ser sanado. Todavía no le ha caído en el corazón. El otro verso que sigue allí dice así: que habían venido ¿para qué? No para distraerse. ¿Para qué? No para estar mirando a otro. ¿Para qué vinieron? Significa que estaban enfocados para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Aquí vemos algo importante: la expectativa correcta produce milagros deseados. Ellos tenían una expectativa sorprendente. Habían venido dispuestos a 2 cosas: a escucharle y a que lo sanara. Eso es muy poderoso para operar en cosas sobrenaturales de parte de Dios. Sigo, paro. Ahora, volviendo a mi tema, secretos para oír la voz de Dios. Hoy quiero hablar sobre algunos puntos. Por ejemplo, escuchando la voz de Dios a través de una vida de oración. La comunión que adquirimos por medio de la disposición de estar en oración
Esto nos lleva a tener una sensibilidad espiritual y podemos discernir la voz de Dios. ¿Sigo, paro? Aquí vemos al Hijo de Dios que no pasa un rato orando, pasa la noche orando. Y al amanecer sabe a quién tiene que escoger. Era tan importante lo que iba a hacer en el día que tenía que definirse en la oración de noche. Al amanecer él sabía a quién iba a escoger y a quién no iba a escoger. Pero todo esto lo pudo discernir en la noche de oración. La oración abre nuestro discernimiento y nos muestra las voces falsas y la voz verdadera de Dios. El que ora mucho sabe discernir mucho. El que ora mucho comete pocos errores. Y subió al monte y pasó la noche entera orando. Esto nos revela un principio espiritual y profundo. Las decisiones que marcan destino deben nacer de la presencia de Dios. Jesús no escogió a los discípulos y luego se lo presentó a Dios. No, Dios le dijo a quién escogiera. Sigo, paro. Las decisiones que nos traen resultados nacen de una vida de oración. En estos versos aprendemos varios puntos importantes. Lo que sucedió después que Jesús pasó la noche orando. La Biblia dice: primero pasó la noche orándole a Dios, y luego dice escogió a 12 discípulos, y luego dice vieron milagros y liberación, y luego llegó la multitud. Después que él oró, escogió a 12 discípulos. Y tú puedes ver dos cosas rápidas. Primero, él busca a Dios. Luego comienza con una estructura. Y luego vienen los milagros y las manifestaciones. Jesús oró, después escogió y estableció a 12. Estructura espiritual. Sigo, paro. Y en estos versos aprendemos puntos interesantes. ¿Como cuáles? Jesús buscó dirección antes de tomar decisión. Y es algo muy importante que la persona debe de tener en claro, que no puede tomar decisión para tener dirección. Y es lo que muchas personas hacen. Toman decisiones para luego querer tomar dirección. Y Jesús no tomó decisiones sin haber tenido dirección. Es importante que esto se guarde en tu corazón, porque si no se andará ambulante espiritual, tomando decisiones para tratar de discernir la dirección. Y la dirección es la que debe de llevarte a tomar decisión. Y la dirección nace de la presencia de Dios, del tiempo que tú voluntariamente sacrifica y dedica para estar con Dios. No te apresures a tomar decisiones si todavía no tiene dirección. ¿Qué hizo Jesús para poder tomar decisiones? Esperó la dirección. ¿Y qué hizo para tener la dirección? Pasó la noche orando. Ah, ¿tú quieres tener dirección sin orar? ¿Quieres brincar del primer escalón al último? Nadie podrá tener dirección correcta del cielo si primero no pasa tiempo con el cielo. Cuando tú tienes claro que tienes que esperar en oración dirección, porque la decisión que vas a tomar o te sube o te baja, o te acelera o te estanca, o te atrasa para siempre y te mueres sin ver la promesa de Dios, o te acelera para ver el cumplimiento de Dios. Dile a alguien: tienes que buscar primero dirección antes de tomar decisión. Jesús no improvisó. Jesús fue a lo seguro. Aunque era el Hijo de Dios, no confió en la lógica humana ni en presión del momento, sino que buscó dirección del Padre. Lo que hace grande a un cristiano no es hacer para Dios, es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Sigo, paro. Si Jesús necesitó orar para tomar decisiones, ¿cuánto más tú debes de hacerlo? Muchas decisiones equivocadas no nacen de la mala intención. Todos tienen buenas intenciones,
pero sus decisiones no son correctas. Las decisiones que nacen de la presión, del momento, de la circunstancia, de la adversidad, de la presión migratoria, de lo que sea. Cualquier decisión que no nació de la oración te llevará al fracaso. Tienes que aprender esto. Lo segundo que aprendes en esta escritura es que la oración prolongada precede a los llamados profundos. Jesús no oró un rato, Él pasó la noche orando. Jesús no hizo una oración rápida, pasó toda la noche en comunión con el Padre. ¿Sigo paro? Y los llamados más grandes nacen en tiempos largos de intimidad. Los grandes proyectos de Dios no nacen de la prisa, nacen de pasar largo tiempo delante de Dios. Alguien diga aleluya. Moisés pasó 40 días y 40 noches, y cuando bajó con los 10 mandamientos. Algunos quieren tomar un ascensor, subir al monte y bajar en 2 minutos, y bajar con 20 mandamientos. Vivimos en una generación rápida, donde todo es deprisa, donde ponme rápido, colócame rápido, bendíceme rápido, ábreme la puerta rápido. Dios no trabaja tan rápido, aunque puede trabajar rápido. El problema no es que Dios no trabaja rápido, el problema es que tú eres lento para aprender. Y Él tiene que procesarte hasta que tú aprendas lo que debes de aprender. No todo se va a discernir en minutos. Hay decisiones que solo se entienden cuando el corazón permanece rendido por horas en la presencia de Dios. Dile a alguien: la oración prolongada precede los llamados de Dios. Lo tercero que puedes aprender es lo siguiente. En este pasaje, de la oración nace la claridad para oír la voz de Dios. Jesús sabía quién iba a escoger cuando amaneció. Él no escogió a la ligera, Él no improvisó, Él lo llamó por nombre. El Padre le había revelado, incluso el Padre esa noche le reveló el traicionero, pero le dijo: es necesario que también lo escoja. Porque a veces es necesario escoger ciertos traicioneros o traicioneras, porque son los que te van a ayudar a madurar cosas que tú no maduras por ti solo. Son los que van a ayudarte a colocarte en el lugar donde Dios te quiere exaltar. Imagínate la madurez de Cristo. Lo bendigo. Cómo Él sabe quién es que lo va a traicionar y nunca cambia con el traicionero. Siempre se mantuvo amigo, favorable, bendiciéndolo. Incluso lo usó para echar fuera demonios, lo usó para sanar, porque en Dios no hay sombra de variación. Él no puede ser alterado por tu falta de santidad, ni tampoco tu santidad lo eleva. Él es inmutable. Él no coge color, a Él nadie lo va a alterar ni lo va a disminuir. Alguien alabe a Dios. De la oración nace la claridad para oír la voz de Dios. Dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos. La noche fue de oración, el día fue de acción. El problema de estos predicadores jóvenes, ¿sabe? Hay gente que confunde nobleza con debilidad. Y es algo que yo he notado en mi vida. Muchas personas que me han rodeado, con las que he caminado, con la que le he abierto puertas, han confundido mi nobleza con debilidad. Y han creído que yo no tengo esa sabiduría o no tengo la madurez. Todo el que pasa tiempo con Dios se hace maduro con Dios. Entonces hay gente que confunde nobleza con debilidad. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay personas que para reconocer el talento del otro necesita que esa persona se vista como los demás, morder su lenguaje como los demás, habla un poco más de prosperidad, habla un poco más de riqueza para decir: ese es mi apóstol. Apunten para el sol, porque yo tengo que tener la forma del Espíritu Santo y como yo debo de agradarle a Él.
Di conmigo, la noche fue de oración, el día fue de acción. Yo veo predicadores jóvenes y veo pastores jóvenes, y yo puedo notar cómo quieren tener acción en el día, pero yo percibo que no tuvieron noches de oración. La gente quiere tener acción en el día sin tener oración en la noche, y por eso sus campañas, sus congresos carece de un peso, carece de milagros, carece de manifestaciones, carece de una gracia de Dios, porque esta generación quiere acción. Jesús tuvo primero una noche de oración y luego tuvo un día de acción. Primero Denny pasó la noche orando y luego sanó a todos los enfermos en el día. No puede tener acción en el día sin haber pagado el precio en oración en la noche. El poder que necesita para el día tiene que absorberlo en oración en esa noche. Sigo, paro. La oración trae claridad, trae acción, pero acción con efectividad. Sigo, paro. Quien ora correctamente actúa sin confusión. Dile a alguien, quien ora correctamente actúa sin confusión. Dile, quien ora correctamente no actúa confundido. La oración no solo cambia circunstancia, ordena tu interior, ordena tus pensamientos, se establece la idea de Dios en tu interior y ya no camina a la ligera, camina con certeza, camina con pasos lentos pero firme, y cada cosa que hace para Dios estremece el infierno en la tierra. La oración y la adoración es un secreto para oír la voz de Dios. Este es mi segundo punto. La oración mezclada con adoración trae impacto. Pablo adoró y oró a la medianoche y tembló la cárcel. Pero en Hechos 13, verso 2 dice, y ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo. Esa palabra ministrar significa adorar, servirle. Hacer a veces silencio, pero en adoración. ¿Cómo es eso? Adorar en silencio. Claro, cuando tú obligas a tu interior a estar bajo expectativa santa. No estoy hablando de que haga silencio pensando en los zapatos y pensando en tu problema. Que haga silencio con expectativa espiritual, con una adoración silenciosa en tu interior. Sigo, paro. Cuando tienes una vida de alabanza y de adoración, tienes una atmósfera en tu interior, y ese clima espiritual es elegible para Dios manifestarse. Cuando tienes una vida de alabanza y adoración, es un secreto que te hace sensible a las cosas espirituales. Oh, alguien tiene que alabar a Dios. Cuando lee Hechos 13:2, dice, y el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo habló como consecuencia de un tiempo de adoración que los discípulos, los apóstoles y los profetas tenían a Dios. Y en esa atmósfera de adoración desciende la voz de Dios para confirmar el llamado de Pablo. Alguien diga aleluya. Cada vez que Dios le iba a hablar a Moisés, muchas veces, en mucha ocasión, primero venía la nube y luego venía la voz. Por eso en el monte de la transfiguración lo envolvió una nube y luego vino una voz. La nube es la atmósfera, la nube es el clima, y los sacerdotes tenían la facultad de crear nube. Con el incensario creaban un humo, hasta que creaban la nube, la atmósfera donde venía la voz de Dios. Tu adoración crea un humo, crea un clima, crea una adoración a Dios, una nube donde baja la voz de Dios. Hay gente de Dios que andan con una nube, y no precisamente porque vino del cielo, sino que con su adoración continua van creando la atmósfera por donde quiera que van.
Y no importa que entren al valle de los huesos secos, los resucitan. Porque Dios camina en esa nube. Siéntese, dígale a alguien: crea tu nube. Donde no hay adoración sincera, profunda y constante, la voz de Dios no se escucha con claridad. Eso me dijo el Espíritu Santo. Para ti hoy, que anhela escuchar a Dios, te lo voy a leer lo que te escribí. Donde no hay adoración sincera, profunda, constante, la voz de Dios no se escucha con claridad. Dile a alguien: Dios quiere hablar contigo. Dios quiere ministrarte más profundo. Y ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo. ¿Ve? Ministrando al Señor. Mientras ellos adoraban, ayunaban, que eso es ministrarle a Dios también. Ayunar, orar, meditar. Mientras hacían esto, el Espíritu Santo habló. La voz de Dios vino después de la ministración a Dios, la adoración a Dios. Sigo, paro. Otro pasaje que nos ayuda a ver cómo la oración aclara nuestros oídos espirituales, cómo lo preparan, cómo la oración trae voz de Dios a nosotros. La Biblia dice que cuando Cristo se bautizó, dice la Escritura, y mientras oraba, el cielo se abrió. Y vino el Espíritu Santo y luego vino la voz del Padre. Mientras oraba, el cielo se abrió. Mientras Jesús no oraba, el cielo estaba cerrado, pero cuando oró, el cielo se abrió. Yo creo que hay gente que van a abrir con su oración su cielo. Creo que hay gente que va a caminar con cielos abiertos y con el Espíritu bajando sobre ellos y la voz de Dios hablándole. Alguien diga aleluya si está aquí. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Ponlo allí. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El conocimiento de cosas profundas no viene a gente livianas. No viene a gente de la orilla. Escúchame. No viene a gente comunes. Las profundidades de Dios no viene esos tipos que andan en la red atacando a otros. Las profundidades de Dios viene a gente que busca profundo. A gente profunda. Tú nunca serás un cristiano de profundidad mientras no busques a Dios con profundidad. Tú no puedes detenerte solo en venir el domingo o sentarte ahí para complacer a tu esposa. Bueno, por algo comenzaste, gloria a Dios. Pero ya tú tienes que ir a lo profundo. Las pescas milagrosas no están en la orilla. La pesca milagrosa está en las profundidades. Jesús dijo: vete mar adentro, boga a lo profundo. Y yo hoy oro para que Dios te saque de la orilla. La gente de la orilla siempre está traumada. La gente de la orilla siempre está pensando en qué están diciendo de ellos. Pero la gente profunda está tirando la red, pescando, agarrando cosas grandes para Dios. Siéntate un minuto. Dile a alguien: si no profundiza en tu vida de oración, no tendrá conocimiento. Ponme el verso allí. Clama a mí y yo te... ¿Cómo quieres oír si no clama? ¿Cómo quiere encontrar lo que no buscaste? ¿Cómo quiere que se abra la puerta que no tocaste? ¿Cómo quiere encontrar cosas que no está interesado en encontrarla? Jesucristo dijo cuando se le perdió a la mujer la perla, el dracma, ella lo primero que hizo fue que tomó la escoba, puso la luz arriba y tomó la escoba y comenzó a barrer las cosas que la podían distraer y que le podían impedir encontrar la dracma. Tú tienes que coger tu escoba en tu vida, barre la basura que no te deja encontrar tu propósito. A mí me gustaba escuchar a Jimmy Swaggart.
Me encantaba escuchar ese predicador. Dicen allá, no tenía pelo en la lengua. El hombre hablaba con claridad. No se asociaba con tontería, hablaba con claridad. Oh, esas campañas eran terribles. Fue uno de los americanos que más gente reunió en Latinoamérica. Creo que fue el único que reunió más gente. Porque Billy Graham casi no fue a Latinoamérica, pero él sí. Y un día yo lo escuché cuando estaban en el tema del aborto en California, en esa área. Y que sí, que sí. Y un senador dijo, lo que pasa es que hay niños indeseables que no son deseados y por eso deben ser abortados. Y él le dijo, senador, también hay senadores indeseables. Alguien tiene que entender, las cosas de Dios no se mezclan con las cosas del mundo. O soy azul o soy rojo, pero no puedo ser de colores. Alaba lo que está aquí. Hay un solo color para la iglesia de Jesucristo, el color blanco. Y su vestido era en blanco. Vamos a alabar a Dios. Clama a mí, yo te responderé. La respuesta viene como consecuencia del clamor. Y te enseñaré. Es donde Dios te procesa para formarte, enseñarte cosas que no la aprende desde la silla sentado. Cosas que vas Dios a enseñarte que no la vas a aprender desde el silencio. La vas a aprender desde el clamor. Hay sabiduría eterna reservada según Corintios 2, que los príncipes de este mundo no la pueden percibir, pero que Dios la preservó para los que le aman. Profundidades que no se revelan al oído carnal, sino que se aclaran en el espíritu del ser humano. Hay enseñanzas que no vienen por coincidencia, ni porque tú la necesitas. Se destapan, se activan cuando tú buscas a Dios. Dile a alguien, es tiempo de ir a lo profundo. Tu temporada de orilla tiene que acabarse esta noche. Dije que tu temporada de orilla tiene que acabarse esta noche. Sigo paro. Dile a alguien, prepárate. Yo te responderé. Y tú puedes aprender lo siguiente: clama a mí. ¿Sabe qué significa clama a mí? Es el lenguaje de la dependencia. Depende de mí. Número 2, yo te responderé. Dios no guarda silencio ante la oración. Dios nunca ha guardado silencio ante la búsqueda. Dios nunca se resiste en esconderse al que lo está buscando. Puede ser que por unos días esconde su rostro, pero su amor lo revela. Dios no se puede esconder de aquel que lo está buscando. Me buscarán y yo me haré hallar. La voz de Dios no hace silencio ante una vida de oración. Una vida de oración rompe el silencio y trae resultado. Alguien diga aleluya. Lo tercero que aprende: te enseñaré. Dios no solo responde, Él dice te voy a formar. Di conmigo, me va a formar. Dios no quiere solo resolver problemas, quiere formar personas. Tú estás enfocado en que Dios resuelva tu problema y Dios está enfocado en resolverte a ti. Tú estás enfocada en que Dios resuelva tu problema y Dios está enfocado en formarte. Tú estás enfocado en que Dios resuelva tu problema y Dios está enfocado en enseñarte con el problema. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que a ti y a mí nos acontece no es coincidencia. Es Dios permitiéndolo porque está detrás de nuestra formación. Atáquenme si todavía están aquí. Alguien diga aleluya. Aleluya. Quiere formar personas. Por eso no dice te sacaré. ¿Sabe que cuando Jeremías estaba clamando estaba en un hoyo? Dios no lo sacó. Di conmigo, pero Dios no le respondió. Sí, le respondió formándolo, no sacándolo.
El problema es que tú quieres que Dios te saque antes de formarte. Y Dios dice: a mí no, yo no estoy interesado en sacarte del hoyo, yo estoy interesado en formarte en el hoyo. Y después que yo te forme, entonces te saco. Aleluya. Jeremías está encarcelado en un hoyo y Dios le dice: clama a mí, nunca le promete te sacaré. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te mostraré, pero nunca digo te sacaré. Porque Dios no estaba buscando sacar a Jeremías antes de la formación. Dios estaba buscando formar un profeta, forjar cosas que lo iban a hacer fuerte para continuar con el llamado y siendo efectivo. Dile a alguien: aunque no te saquen del hoyo, te están formando en el hoyo. Grítalo. Si tienes miedo, cómprate un perrito prieto que se llama Rocky. Si tienes miedo, alguien alabe a Dios. Sigo paro. Te enseñaré, te mostraré. Clama a mí y yo te sacaré del hoyo. No, yo te enseñaré en el hoyo. Así que en tu proceso lo mejor que puedes hacer es: Señor, déjame tomar una libreta y anotar lo que quiere que aprenda. Porque si te afanas, sácame, no está listo y no está listo. Increíble. Dios no le digo: clama a mí, te sacaré del proceso. Dios le digo: clama a mí, te enseñaré. Hay algunos de ustedes que Dios lo está enseñando. No lo han sabido, pero hoy ya lo saben. Dios lo está enseñando. Dios se ha convertido en su maestro, donde le estás formando y forjando su vida. Piensa en esto: a los que aman a Dios según la Biblia, todo le va bien. Todo es todo. Porque Dios se aprovecha de situaciones para formarnos, para forjarnos, para enseñarnos. Paro. Clama a mí, te sacaré. No, clama a mí, te enseñaré. Señor, y esta esposa que medite, te enseñaré. Y este hombre, te estoy enseñando. No es lo mismo escuchar un teórico a un procesado predicar. Jamás. Es tan distante como del sol a la tierra. El teórico habla livianamente, el procesado cada palabra la siente. Habrá alguien que diga: me enseñarán. Escucha esto. Oh, gloria a Dios. Te enseñaré. Dios no solo responde, Dios te va a formar. Paro. Y esto implica proceso, aprendizaje, transformación en el interior. Dios usa el clamor para abrir una escuela espiritual en la vida de Jeremías. Es posible que lo que Dios permitió en tu vida, Dios lo está permitiendo para abrir una escuela a tu vida. Una escuela a tu vida. Paro. Entonces dice: cosas grandes y ocultas, revelación que no se obtiene por lógica. Las cosas ocultas no se descubren con inteligencia natural, sino con intimidad espiritual. Él la escondió de los sabios y de los príncipes. Por eso todavía hay gobernadores y hay ricos que nos ven como puros tontos. Y usted dirá: ay, ¿cómo me ven a mí tonto? ¿Qué tonto soy? Tontos son ellos. Lo que pasa es que Dios se le escondió a los sabios, se la reveló a los niños. Aleluya. Misterios del corazón de Dios serán revelados. Dirección que no aparecen en mapas humanos. No está en el mapa de Google. La dirección de Dios no aparece en Google. No está en Netflix. Sería muy fácil con un botón buscarla. La dirección de Dios está a las 4 de la mañana.
Mañana a las 4 de la mañana, ahí está la dirección de Dios. Alguien grite, haga bulla, diga algo. Respuesta de Dios que no vienen por razonamiento. Lo profundo de Dios solo se revela a los que lo buscan profundamente. Lo profundo de Dios solo se encuentra en lo profundo, no en la orilla. ¿Hay alguien que alaba a Dios? 5 minutos más. Lo profundo de Dios solo se encuentra en lo profundo. No está en la orilla. No es fácil. No está fácil. No es un precio fácil a pagar. Es un costo alto. Los misterios de Dios. Una cosa que a mí me marcó toda mi vida es que había un profeta amigo y yo siempre iba con él. Él era un sereno, un cuidador de una propiedad. Y yo iba todas las noches a que él orara por mí. Ve, él tenía el don profético. Y yo creo en profetas de Dios que existen ahora. Ahora, los profetas como el Antiguo Testamento, creo que no he encontrado así, no. Porque es que los profetas del Antiguo Testamento, haciendo una aclaración, eran nómadas. Eran gente solitaria, eran gente ermitaños, eran personas que Dios les decía, quédate aquí 2 años, y se quedaban 2 años ahí. Tú no los veías, tú no hablabas con ellos. Ellos no buscaban tu favor, tú no lo encontrabas. Para tú encontrar un profeta, tú tenías que orar muy profundo, a ver si Dios te lo revelaba. Por eso acá duró años buscando a Elías y no lo encontraba. ¿Ve? Entonces esos tipos de profetas del Antiguo Testamento ya no creo que existan casi. Ahora los del Nuevo son diferentes, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces ese muchacho tenía un don profético. Cada vez que yo iba y Dios me hablaba, Dios me decía las mismas palabras: búscame en lo profundo y ahí me encontrará. Y después yo le preguntaba, oye, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Y él decía, yo no me acuerdo de nada. Dios utilizaba su interior de ese hombre, su cuerpo, y me hablaba eso. Entonces las profundidades de Dios se encuentran en las profundidades, no en lo liviano. No lo va a encontrar tan fácil. No es algo que puede comprar en el Walmart, que puede comprar en la farmacia. No es tan fácil como durar 5 años en la universidad. No es tan fácil. No va a enseñártelo un maestro. Hay cosas que no pueden venir a través del razonamiento humano o de la lógica. Va a venir a través de una búsqueda profunda, real, sincera, honesta, delante de Dios. Un punto importante y concluyo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios le habló a un muchacho, y ese muchacho se llamaba ¿cómo? Samuel. ¿Cómo se llamaba? Y Samuel capítulo 3 verso 10 dice lo siguiente, cuando puedan póngalo allí. Samuel es uno de los que escucha la voz de Dios. Y hoy quiero tocar el punto y continuar después. Samuel es uno que escucha a Dios audible. ¿Sabe? La voz de Dios puede escondérsele a él mientras le está hablando a él. ¿Sabe? Él puede estar escuchando la voz de Dios audible y ella puede estar escuchando un trueno. Como sucedió que cuando Dios habló en una ocasión, dice, y Dios habló, este es mi hijo, y la multitud escuchaba un trueno. ¿Me siguen? Dios puede estar hablándole a él y él está escuchando un murmullo. Entonces Dios le habla a Samuel para iniciar un ministerio profundo. Primero te tiene que encontrar con la presencia de Dios y con la voz. Nadie fue llamado sin primero no escuchó a Dios personal. Moisés escuchó la voz de Dios. Quita la sandalia de tus pies. Y habló Dios, porque la voz de Dios le da inicio al propósito. Es el principio. La voz de Dios le dio inicio a la creación entera. Ve, mientras Dios hablaba, las cosas iban creando. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué?
revelada. ¿Cómo? Yo resalto a Samuel y yo lo bendigo, porque Samuel, sin tener conocimiento de Dios, le servía a Dios. Oh, gloria a Dios. Y Elí y los hijos de Elí no le servían a Dios, conociendo a Dios. Entonces, ¿qué dice? Y Samuel no había conocido aún la palabra de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El próximo verso. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me llamas? Me has llamado. Es interesante que la voz de Dios, Samuel la asoció con Elí. Una de las cosas que en Latinoamérica la gente no ve es que siempre Dios se va a combinar con un líder fiel para darte dirección. La voz de Dios se oía como la de Elí. Se oía como la de Elí. Y se levantó y le dijo: he aquí, para que me llame. Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Escucha aquí, y aquí voy a concluir. Elí le da las instrucciones de cómo responder a Dios. Samuel no había podido acceder a más allá de Samuel, porque como no sabía cómo corresponderle a Dios, Dios no le revelaba más. Entonces muchos de ustedes no están accediendo más allá porque no han encontrado a alguien que le enseña cómo acceder. Cuando yo conocí uno de los profetas más poderosos que yo conocí en mi vida, él me enseñó a acceder. Pero eso de que alguien te enseña a acceder, eso viene sobre alguien que tenga suficiente humildad, amor, deseo de aprender. No persona que esté resistiendo a quien le esté enseñando. Esas personas quedan descalificados. Los que califican son los que siguen las instrucciones aún de Elí que esté caído, pero la siguen. La obediencia fue la base para Samuel conectarse con Dios. Él aprendió a obedecer lo que ve, para entonces comenzar a obedecer lo que no veía. Cuando él aprendió a obedecer a Elí y hacer como Elí le revelaba, la voz de Dios se fue más allá de solo llamarlo. Habla que tu siervo oye. Lo voy a cerrar aquí por el tiempo. Habla que tu siervo oye. Escúchame ahora. Habla que tu siervo oye. Tú le responderás. Sigue el verso. Y se fue Samuel y se acostó. Y vino Jehová, y ahora ya no lo llamó, se le paró al lado. Ahora ya no era una voz de lejos. Ahora el que hablaba vino y se le puso al lado. ¿Por qué? Porque Dios había visto que Samuel ya había sido instruido. Dios no habla donde hay distracción. Dios no habla donde tú estás mirando para allá y Él está hablando aquí. Dios dice: no, cuando me ponga atención yo hablo contigo. Cuando tú priorices, le dé prioridad a mi voz, yo te revelo el segundo paso. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Entonces ya la voz de Dios pasó de hablar y el que hablaba vino. Óigame esto. Y vino Jehová. ¿Quién vino? No el ángel de Jehová. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Jehová, el nombre Jehová, uno de los significados es el Dios personal, el que se relaciona, el que te ama, el que te guía, el que te cuida, el que te dirige, el amigo. Por eso representa al Espíritu Santo allí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel ya no fue donde Elí. Ya Samuel tenía la instrucción de cómo
responderle a Dios para que Dios lo lleve al próximo paso. Y le dijo: habla, porque tu siervo, lo va a terminar aquí, porque tú, ¿qué conectó a Samuel con lo próximo de Dios? Fue la instrucción de Elí. Elí, aunque estaba caído en la visión, tenía experiencia con Dios, sabía cómo responderle a Dios. No menosprecie a gente caída, ni lo ponga a un lado, porque ellos conocieron a Dios primero que tú y pueden levantarse. Cierro aquí. Escucha esto. La instrucción de Elí es lo más impactante después de la voz de Dios. No menosprecie la instrucción de Elí, porque es la instrucción de Elí la que conecta a Samuel. Dios tiene rato llamando a Samuel, pero Samuel no puede conectarse porque no sabe cómo responderle. Porque esa instrucción no la aprende en una clase bíblica. Esa instrucción te la tiene que enseñar alguien que ya la vivió. Lo que Eliseo aprendió de Elías, ninguno de los hijos de los profetas lo aprendió de nada, de ninguna forma. Eliseo aprendió cosas de Elías que nadie las sabía. Y tú puedes buscar todos los libros de Elías y tú nunca vas a aprender lo que Eliseo aprendió. ¿Por qué? Porque hay cosas de Dios que tienen que ser vividas para poder ser enseñadas, para poder ser ingeridas, para poder ser aprendidas. Las experiencias son intransferibles. Las experiencias son intransferibles. Yo no puedo transferirte mis experiencias con Dios. Tú te gozas cuando yo hablo de mis experiencias. Tú te emocionas, tu fe aumenta. Pero tú nunca vas a sentir lo que yo sentí cuando lo experimenté. Habrá alguien que alaba a Dios. Y concluyo. Y le dice esta instrucción. Lo voy a dejar aquí, papá. Dile así. Que cuando tú le digas así, él te va a seguir hablando. Yo lo conozco. Dile así. Cuando tú le digas así, él te va a revelar. Habla que tu siervo. Dos cosas profundas. Mañana seguimos. Habla. Elí le dice: primero tienes que saber que eres siervo. El siervo no opina sobre su señor. El siervo no está para opinar. El siervo está para ejecutar sin preguntar. El siervo no está llamado a decirle al Señor cómo hacerlo. El siervo está llamado a hacer lo que dice el Señor. Y hasta que no aprendamos que cuando Dios habla no se opina, solo se ejecuta. Que cuando Dios digo muévete, o cuando Dios digo da, no, nada, haz lo que Dios dice. El siervo no sabe. El siervo está llamado a obedecer. Elí le digo: si eres siervo, él seguirá, él hablará contigo. Si aprendes que tú eres un siervo en la obra, no el precursor ni la fuente, él hablará contigo. Uno de los llamados más profundos es ser siervo. Segundo, a ser amigo. A ser administradores de las cosas que Dios nos da. Nunca ser los dueños. Sigo, paro. Dile: habla, que el que no pregunta te va a obedecer. Habla, que yo no voy a opinar, yo solo voy a ejecutar. Y cuando le digo: tu siervo habla, Dios dijo: ok, tú vas a hacer lo que yo te diga sin preguntar el por qué. Y ahí lo va a dejar. Alguien alabe a Dios. Y al otro día a las 6 de la mañana, ¿quién es? Soy yo, Elí. Dime qué te dijo Jehová, porque yo sé que él habló contigo. Oh, alguien alabe a Dios. Soy. Levanta tus manos al cielo.
La primera posición para oír a Dios es ser un siervo. Jesús fue un siervo. Moisés fue un siervo. El problema es que hay demasiado título ahora, pero hay pocos siervos. Y hay apóstoles que si tú le dices siervo, se ofenden. A mí no me digas siervo, hermano. Yo soy un apóstol. Tú no eres ni potalita ya, mi hermano. Aunque Dios no escale y no eleve a donde no eleve, nunca dejaremos de ser siervo. Nunca dejaremos de ser siervo. Coro, a quien Cristo le dice buen siervo. No le dijo buen apóstol, buen evangelista, buen. Entra al gozo de tu Señor, buen. Hay que ser un buen siervo. Dile, habla Jehová que tu siervo. Levanta tus manos al cielo.